En esta mañana vamos a hablar sobre el tema de la oración, que es muy esencial, ¿verdad?, en la vida cristiana. Para dar inicio a nuestro mensaje, acompáñenme en sus Biblias a Lucas, capítulo 11, versículo 1 al 4. Vamos a hablar del tema de la oración y vamos a iniciar con la palabra. Ahí en Lucas, capítulo 11, versículos 1 al 4. Cuando lo tenga, se puede poner en pie para señalarme que ya lo tiene y en reverencia a la palabra de Dios. Amén. Así lee la palabra infalible del Dios viviente. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Oremos. Padre, venimos una vez más en el nombre de Jesús, Señor, orando, Padre, de que tú estés aquí con nosotros en esta mañana, Padre. Te pedimos que tu palabra sea predicada libremente, Señor. Que el nombre de Jesús sea exaltado, porque tú has enviado a tu Hijo para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. Y te pedimos que el Espíritu Santo pueda ministrarnos a través de tu palabra en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. El Señor puso este tema de la oración en mi corazón al asistir al seminario, ¿verdad? Como compartí con ustedes en San Diego, ya aproximadamente ya hace como 3 semanas, ¿verdad? De que pude ir y asistir a la clase que se titulaba Los Evangelios y Hechos. Y fue de gran bendición, ¿verdad? Y repasamos los evangelios uno por uno hasta llegar a Hechos. Y para mi vergüenza, un evangelio que realmente no he estudiado o leído tanto como los demás es el evangelio de Lucas. Y el maestro de esa clase fue uno de los mejores maestros que yo he escuchado. Fue de gran bendición, ¿verdad? Que tuve el privilegio de estar ahí presencial y oír a este maestro hablar de los evangelios y hablar del libro de Hechos. Y estudiando a Lucas, vimos que Lucas hace un énfasis en la obra y persona del Espíritu Santo. Y tiene sentido, ya que Lucas es el mismo autor del libro de Hechos. Y el libro de Hechos antes en la iglesia primitiva se conocía como los Hechos del Espíritu Santo. Y miramos de que ese libro de Hechos capta la persona y la obra del Espíritu Santo a través de los apóstoles, ¿verdad? Obrando por medio de la iglesia. Y otro tema con gran énfasis que se encuentra en el Evangelio de Lucas es el tema de la oración. Y cuando estábamos estudiando Lucas, el maestro nos llevó a muchos pasajes en el Evangelio de Lucas, donde el Señor está orando. Y muchos pasajes donde se habla de la oración. Y miramos muchas veces en diferentes ocasiones que el Señor está orando por diferentes ocasiones en su vida. Y la importancia que el Señor Jesús le da a la oración. Y Él nos hizo una pregunta, ¿verdad? Que les hago también a ustedes hoy en esta mañana. Si Jesucristo es el Dios encarnado, si Él es verdaderamente el Hijo de Dios y aún oró al Padre, ¿cuánto más nosotros debemos de orar hacia Dios? Y fue una pregunta que, ¿verdad?, fue desafiante para mí.
Y me impactó esa pregunta. Tanto me impactó esa pregunta de que es el tema de hoy en esta mañana. El tema de la oración. Y qué importante es para nosotros. Va a ser desafiante quizás para usted, pero es bueno, ¿verdad? Es la alimentación que necesitamos para nuestras almas, para hablar de la oración. Y vamos a desarrollar este tema de la oración por medio de una serie de preguntas. Si usted está tomando notas, estas van a ser las preguntas. ¿Qué es la oración? ¿Qué es la oración? También la otra pregunta es, ¿por qué debemos de orar? ¿Por qué debemos de orar? Y también, ¿qué tipos de oraciones hay? ¿Qué tipos de oraciones hay? Y también vamos a ver unos ejemplos del Señor orando en las Escrituras. Pero vamos a comenzar con la primera pregunta. Primera pregunta. Y es, ¿qué es la oración? Y la oración se puede definir como un diálogo de relación filial con el Padre. Un diálogo de relación filial, ¿verdad? De relación con el Padre Celestial. Para el cristiano, la oración es una conversación sincera con Dios. Una conversación sincera con Dios. No simplemente un monólogo, ¿verdad? Se dice monólogo. No se trata de repeticiones vanas, ¿verdad? Ni fórmulas. Dios no es un genio de la lámpara, ¿verdad? El genie in a bottle, como se le dice. Es la comunicación íntima y confiada de un hijo con su Padre Celestial. Esta relación de adopción, como nosotros somos hijos y hijas de Dios, y esta relación de adopción y acceso directo a Dios es posible por el sacrificio del Señor Jesucristo. Amén. Y también la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. En Lucas 11:2 vamos mirando esta relación. La palabra de Dios nos da esta relación. Leemos varias veces sobre la relación del Padre al Hijo, ¿verdad? El Señor Jesús es el Hijo orando en comunión con el Padre Celestial. Y aquí en Lucas 11:2, cuando le preguntan al Señor, que le preguntan o le dicen, enséñanos a orar, Él comienza así y les dijo, cuando oréis, decir, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Note cómo el Señor le dice a sus discípulos que se dirigen a este Dios como Padre. Padre que estás en los cielos. Aquí miramos la identidad del cristiano en relación con Dios, de un hijo dirigiéndose a su Padre. Y Dios nos demuestra la importancia, amados, la importancia y el orden que Él ha establecido de tener el padre y la madre en un hogar. Amén. Y eso es, ¿verdad?, el lugar que Dios ha dado al hogar, al padre y a la madre. Porque es como un ejemplo, ¿verdad?, de la relación de que el cristiano tiene con su padre. El padre, ¿verdad?, tiene las instrucciones dadas de Dios para instruir a su hijo a no robar, a no matar, a no mentir. Y por eso es importante tener esta orden en el hogar, para cuando el padre se dirige al hijo, el hijo se dirige al padre, ya está familiarizado en cómo estas relaciones se llevan. Las instrucciones, cómo debemos de cultivar esta relación en el hogar, de padre a hijo, ¿verdad? Hijo, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra que Dios te ha dado. ¿Verdad? Padre, no lleves a tus hijos a ira, ¿verdad? Por eso el Señor nos ha dado instrucciones, cómo cultivar esta relación. Quizás hogares no tienen esto, ¿verdad? Esta orden, pero así la estableció Dios. Amén. Podemos orar que nuestros hijos tengan esa orden en sus hogares. Pero por eso es importante, ¿verdad?, tener esta relación. Y usted tiene un Padre Celestial. Si usted no tiene un Padre en su hogar, usted siempre va a tener un Padre Celestial. Amén. Que cuida sobre usted, lo protege, provee por usted. Y esa es la relación que tiene el cristiano con Dios Padre. Romanos 8:15
Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Por medio del Espíritu Santo podemos clamar hacia Dios como Abba. ¿Qué es Abba? Es Padre. Eso es lo que significa Abba, Padre. Note, solo el que es regenerado por el Espíritu Santo tiene este acceso a Dios como Padre y tiene este acceso al trono de gracia por medio del Señor Jesucristo. Y eso nos habla ahí en Hebreos, nos habla de esto, de el acceso que tenemos por medio de Jesucristo. Note lo que dice Hebreos 10, 19, 20 y Hebreos 4, 14 al 16. Hebreos 10, 19 al 20 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo. Antes el camino era por un sumo sacerdote, que él entraba con la sangre del cordero, ¿verdad? En el lugar santísimo. Pero note lo que nos dice aquí Hebreos, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Por eso nosotros tenemos acceso a Dios. Usted nunca piense de que porque es buena persona usted, o de que porque va a la iglesia, de que usted tiene este acceso a Dios. No, es por el cuerpo, la carne, el sacrificio del Señor Jesucristo. Eso es lo que nos dice aquí en Hebreos 10, 19 al 20. Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado de todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Todo posible por medio del Señor Jesucristo. Amén. Y todo por el nombre, por medio del nombre del Señor Jesucristo. Ahí en Juan 14, 13 al 14. Ahí está el versículo donde el Señor dice que oremos por su nombre. Juan 14, 13, 14 dice, y todo lo que pediréis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Cuando usted lee esto, ¿qué significa? ¿Quién es Jesús? Si dice que Él nos va a dar eso. Él es Dios. Él es Dios encarnado. Y podemos pedirlo en su nombre. Y en su nombre no es como algo mágico, ¿verdad? Sino nosotros teniendo en mente de que lo estamos pidiendo en el carácter, en la persona, en la santidad del Señor Jesucristo. Porque Él es santo, porque Él cumplió la ley, porque Él es perfecto, como leímos ahí en Hebreos, que fue tentado según nuestra semejanza, ¿verdad? El diablo tentó al Señor, le ofreció los palacios, los reinos de esta tierra. Pero ¿a cambio de qué? Se debía de arrodillar y adorar a Satanás. Pero el Señor resistió. Y por eso, por esa justicia que el Señor, ¿verdad? Que fue tentado y nunca pecó, por esa justicia, por ese carácter de Jesús, tenemos acceso a Dios Padre. Amén. Por eso nosotros siempre oramos en el nombre del Señor Jesucristo, en la persona, en la obra, en su carácter, amén, en su santidad. Y mire lo que dice este versículo. ¿Para qué es cuando usamos el nombre de Dios? El nombre del Señor Jesús. Es para glorificar a Dios. Dice ahí, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El Señor Jesús no quiere que esta comunión, ¿verdad?, se quiebra o que haya una brecha, ¿se dice así?,
en esta comunión, de que nosotros siempre tengamos en mente que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En el futuro, si se me da otra oportunidad, vamos a hablar la oración basada en el Dios Trino. Pero aquí miramos que es para glorificar a Dios. Amén. El objetivo final de la petición es honrar a Dios Padre por medio del Hijo. ¿Y por qué es importante esto? Porque la palabra de Dios nos dice de que Dios no oye las peticiones de pecadores. ¿Verdad? Y usted se puede decir, bueno, yo soy pecador, pero usted es un santo. Usted es un pecador salvo por gracia. Usted está en Cristo, como ya leímos. Y Job 27, 8, 9, para que usted pueda anotar esto, para que usted tenga en mente cuando alguien le dice que ellos están orando, y usted sabe que no es cristiano. Usted lo quiere corregir, lo puede llevar a las escrituras. Mire lo que dice Job 27, 8 al 9. Porque ¿cuál es la esperanza del impío? Por mucho que hubiere robado, cuando Dios le quitare la vida, ¿oirá Dios su clamor? Cuando la tribulación viniere sobre él. Note de que ahí no hay una comunicación con Dios. Solo hay juicio, solo hay castigo. Proverbios 28, 9 también, del mismo tema, de que Dios no oye las oraciones de los pecadores. Dice Proverbios 28, 9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Note eso. Eso no es solamente que no las oye Dios, pero que las rechaza porque es una abominación. Amén. De el que se aparte de oír la palabra de Dios. En otras palabras, alguien que no está en Cristo. Alguien que no quiere nada con Dios. Ellos oran. Usted mira a los musulmanes, ¿verdad? Yo con mi esposa fuimos al parque la vez pasada y yo de la esquina de mi ojo vi que un musulmán había tirado su toalla y estaba ahí orando, ¿verdad? Y dije, wow, quizás la gente, bueno, yo me imaginé algo, pero yo me imaginé que ha de pensar la gente que lo mira, ¿verdad? Que están bien piadosos, ¿verdad? Orando aquí en el parque. Pero miramos de que él está orando a un ídolo, ¿verdad? A un Dios falso, no al Dios vivo. Amén. No al Padre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora ya tiene usted los pasajes bíblicos para dirigir a estas personas, para decirles, si usted no está en Cristo, mire lo que la palabra de Dios dice de sus oraciones. Es una dicha que todo aquel que está en Cristo, el Hijo de Dios, tiene sobre los incrédulos. Esta dicha de tener este acceso al Dios vivo. Y solo es por medio del Señor Jesucristo. También yo hice la pregunta, yo quiero saber la primera mención, se puede decir, o el versículo que nos enseña de la primera oración en la Biblia. Y se encuentra en Génesis 4:26. Génesis 4:26. Ahí la palabra de Dios lee, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ahí es cuando miramos que el hombre se dirige a Dios. ¿Y por qué es esto? Cuando miramos en Génesis, cuando Adán y Eva están en el Edén, el Señor inicia el diálogo con Adán. No miramos que Adán está buscando o orando hacia Dios. Hay una comunicación ahí. Pero después del pecado, miramos que hay una separación. No hay una comunión como estaba ahí en el Edén. Hay una separación. Y Set es el tercer hijo de Adán y Eva. ¿Verdad? Tenían a Caín y a Abel. Y después tuvieron a Set. Miramos de que por medio de este varón, de este hijo de Adán y Eva, vino Enos. Y ahí fue donde se invocó el nombre de Jehová. Ahí es cuando el hombre comenzó a buscar a Dios, porque se había rompido esa relación. Esa es, se puede decir, ¿verdad? Invocar, clamar. Es lo mismo que, ¿verdad? Orar hacia Dios, invocar su nombre. Y, ¿verdad? Ahora ya saben dónde está la primera oración que se encuentra en la Biblia, Génesis 4:26.
Y eso también va con la enseñanza de nuestro hermano Mario, con el Génesis 6 del diluvio, y de que como el Señor preservó ese linaje, porque de ese linaje iba a venir el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y gran bendición, ¿verdad? Aleluya, cuando ponemos estas escrituras juntas y concuerdan, ¿verdad? Y apuntan a Cristo. La segunda punta, eso era, ¿qué es la oración? Es una conversación con Dios y vimos unos ejemplos en la palabra de Dios. La segunda pregunta es, ¿por qué debemos de orar? ¿Por qué debemos de orar? Y la primera respuesta es porque es un mandato de Dios. ¿Sabía eso usted? No se le olvide de que nuestro Creador es nuestro Señor, es nuestro amo y nos llama a orar. Es un mandato. ¿Usted sabía eso? Cuando leemos la palabra no es una sugerencia, no es si usted quiere. Note lo que dice aquí. En primera de Tesalonicenses 5:17. Primera de Tesalonicenses 5:17. ¿Verdad? Un versículo pequeño, ¿verdad? Si quiere memorizar la Biblia, puede comenzar con este versículo. Orar sin cesar. Ya todos se lo aprendieron, ¿verdad? En memoria. Orar sin cesar. Y note que no es una sugerencia. Es la palabra de Dios diciéndonos, oren sin cesar. Y aquí me dio curiosidad, sin cesar, Señor, orar siempre, cada segundo, y no. Eso sin cesar es un término médico griego que los médicos usaban para describir una tos que no paraba. Una tos, ¿verdad? Que cuando uno tiene una tos que no para esa tos, ¿verdad? Miramos de que es una tos persistente, es activa, constante. Y eso es lo que aquí la palabra de Dios está diciendo, de que debemos de no abandonar la práctica de la oración. Orar sin cesar. Orar todos los días. Orar entre el día. Tener esa comunión con Dios. Porque es un mandato de Dios. En el Antiguo Testamento, en Primera de Crónicas 16:11, algo que yo por medio del estudio de las Escrituras también he notado es de que Salomón, el hijo de David, ¿verdad? Conocemos a David y todos los salmos bellos, ricos de la oración, el clamor hacia Dios. Y yo he notado de que también Salomón hizo lo mismo como su padre. Él en Crónicas, él siempre invoca el nombre de Jehová. Y aquí en Primera de Crónicas 16:11 dice, buscar a Jehová y su poder. Buscar su rostro continuamente. Nos dice la palabra de Dios. Amén. Buscar a Jehová y su poder, buscar su rostro continuamente. Es de siempre buscar Dios en oración. También vimos ahí en Lucas 18:1. El Señor, antes de hablar y dar la parábola de ese juez, ¿verdad? Ese juez injusto, de que una mujer estaba necia, ¿verdad? Diciéndole al juez, oye mi caso, oye mi caso. Antes de dar ese ejemplo o esa parábola, y ahí en Lucas 18:1, dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Eso es lo que dice allí Lucas 18:1. Estamos hablando es un mandato de Dios, de orar. Mateo 5:44. Note lo que habla aquí el Señor Jesucristo, cómo debemos de orar y por quién debemos de orar. Mateo 5:44 lee, pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Ese es otro mandato de Dios, que nosotros oremos por nuestros enemigos. Jesús no solo dijo si queremos hacerlos, Él nos también demostró ese ejemplo cuando Él estaba colgado de la cruz. Amén. Él oró por sus enemigos. Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Los judíos y los romanos no sabían que estaban ejecutando al Rey de Gloria.
y el Señor oró por ellos. Y cuando la gente se mete con nosotros, amados, que somos ya regenerados, somos hijos de Dios, la gente no sabe que se están metiendo con un hijo o hija de Dios. Amén. Ellos no saben de que no solo están peleando contra nosotros, sino con el Dios Todopoderoso, que es nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando oramos para nuestros enemigos y perseguidores, estamos dejando que Dios obra, que Él haga la obra. Él es el Dios que en Romanos también 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos. Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Note eso. Dejar lugar para la ira de Dios. ¿Qué le conviene más a usted en su situación? De que usted vaya a hacer algo y usted le va a caer ese pecado, usted va a hacer algo y no le va a salir bien, va a salir avergonzado, va a salir con pecado. ¿O qué es mejor? Dejarle el lugar a la ira de Dios. Amén. Nos conviene a nosotros dejar ese lugar para la ira de Dios. ¿Qué dice ese versículo, Romanos 12:19? Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¡Wow! ¡Qué confianza recobra ahí el cristiano! De que el Señor está peleando nuestras batallas. Él va delante de nosotros. Nosotros nos queda ¿de qué? Ser obedientes y orar por nuestros enemigos, los que nos persiguen, los que nos aborrecen. No es una mirada nomás, una mirada, un gesto, no, que nos aborrecen, nos odian, odian nuestro rostro, odian oír nuestro nombre. Y si usted no lo sabe, usted tiene gente así sobre usted. Eso no lo pensamos. Ese es Dios y la protección que Él tiene sobre nuestras vidas. Sea el caso, sea celos, sea quizás que usted dijo algo sin querer ofender, extraños. Hay gente así sobre nuestras vidas. Pero Dios es el que pelea nuestras batallas. Él es nuestro guerrero. El mismo Dios que peleó esas batallas por Israel, pelea las batallas para nosotros. Orar para cultivar comunión con Dios. ¿Por qué debemos de orar? Para cultivar la comunión con Dios. Juan 5:17, disculpe, Juan 15:7. Juan 15:7. Dice el Señor, permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pedir todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Permanecer en el griego es la palabra meno, M-E-N-O. Y eso es habitar, permanecer, la acción de no irse. Eso es lo que significa la palabra meno, que es aquí permanecer. Que mis palabras permanezcan en vosotros. Ustedes permanezcan en mí, dice el Señor, y mis palabras en ustedes. ¿Cuáles palabras? La palabra de Dios, amados. Por eso es importante leer la palabra de Dios. Es importante orar la palabra de Dios. Amén. Yo tuve la bendición, amados, de orar el Salmos 34 y le doy eso de una recomendación, que lo haga con su familia, hágalo privado, orar el Salmo 34. Es de gran bendición, lo pude hacer con mi familia y por eso es tan ricos los salmos para la oración. Miramos que David en el tiempo real, él está clamando a Dios, que le dé socorro, que le dé ayuda. Y ese Salmo 34 es muy bendecido para orarlo. Pero oramos para cultivar la comunicación con Dios, permanecer en mí y mis palabras en vosotros, pedir, note eso, de que si hay esta comunión, podemos pedir todo lo que queréis y os será hecho.
conforme a su voluntad, como sabemos. El Señor nos va a dar más, lo mejor. Nosotros le queremos dar lo mejor a nuestros hijos. Sabemos qué es lo mejor para ellos. En veces es una medicina amarga, fea. Ellos quieren la nieve, ¿verdad? Tienen una tos, pero quieren la nieve. Y nosotros sabemos de que no es bien para ellos, sino la medicina. So, el Señor, si su palabra nos dice eso nos da un reto también, porque decimos, Señor, yo he estado orando por esto y no me lo has concedido. Él sabe por qué está tardando. Él sabe. Y nosotros debemos saber de que Él está obrando. Y nos va a dar algo mucho, mucho mejor de lo que le estamos pidiendo. Los debemos de mantener firme en la presencia del Señor. Esa comunión, ¿verdad? Oramos para cultivar la comunión con Dios. Salmo 91:1. Salmo 91:1 nos habla de eso. El que habita al abrigo del Altísimo morará. Note eso. Morará bajo la sombra del Omnipotente. La sombra representa la protección de Dios. Amén. Vamos a morar en la presencia de Dios y vamos a morar bajo la sombra del Omnipotente. Cuando estamos en la presencia del Señor orando, echando nuestras cargas, nuestras aflicciones, debilidades, angustias en el Señor. Y la sombra de nuestro Dios Todopoderoso nos cubre. El omnipotente, note la palabra omnipotente, todopoderoso. Todo es posible con Dios. El Salmo 16:11 también, cuando estamos hablando de la comunión con Dios, Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Esa es la presencia del Señor, amados. ¿Cuántas veces no despreciamos la presencia de Dios por estar muy ocupados? Nosotros decimos, estoy muy ocupado, Señor. Yo estudiando esto vi una cita de Martín Lutero que dijo, hoy voy a estar muy ocupado. Solo voy a poder orar 3 horas. Y cuando leí eso dije, wow. De que va a estar muy ocupado en el día, solo va a poder orar 3 horas nomás. Es un desafío para nosotros, ¿verdad? Es, wow, Señor, ayúdame. Yo necesito más de tu presencia. Que no me gane el día, que no me gane los oficios de menospreciar tu presencia. Donde dice la palabra de Dios, en tu presencia hay plenitud de gozo. Si yo estoy triste, debo de ir a la presencia del Señor. Porque ahí hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Para siempre. Debemos de orar. ¿Por qué debemos de orar? Otro punto, para cultivar la dependencia de Dios, nuestra dependencia de Dios. Esa relación de padre e hijo se oye bien, pero ya práctico es de que el hijo depende del padre. Como un niño, no como un padre, no como un hijo que ya tiene sus propios hijos. ¿Verdad? Ya miramos a nuestro padre diferente, ¿verdad? No, un niño que depende de su padre. Un niño chiquito, pequeño. Un baby se puede decir. Y en Juan 15:5, otra vez el Señor en el mismo capítulo, ese mismo pasaje, Juan 15:5, el Señor dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada agradable. Esto no está hablando de sus actividades cotidianas, ¿verdad? De ir al trabajo y sus haceres. No, nada que produzca fruto que agrade a Dios. Es de permanecer en el Señor. Permanecer como el pámpano no va a dar fruto. Nosotros no vamos a dar, ¿verdad?, fruto tampoco. Me encantó la ilustración que nuestro pastor habló de su pastor, cuando él habló de la bocina, ¿verdad? De que está ahí la bocina y la bocina, ¿verdad?, se debe de conectar para oír la voz. Es lo mismo con esta ilustración.
¿verdad? Una bocina está ahí, pero si la bocina no está conectada, no sirve la bocina para nada. Solo está colectando polvo. Y esa es la vida de la oración en nuestras vidas, colectando polvo. Y no nos sirve para nada. Debemos de permanecer, debemos de estar en la presencia de Dios para producir ese fruto que agrada a Dios, porque sin Él nada podemos hacer. Al igual, ¿verdad? Miramos que Jeremías 17, 7 y 8 nos habla también de depender de Dios. El árbol, los árboles que tenemos, las flores, las rosas, ¿verdad? Depende del sol, depende del agua. Y Jeremías, con la sabiduría que Dios le dio ahí en Jeremías 17, 7 al 8, dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y que su hoja siempre va a estar verde, dice, ¿verdad? La palabra de Dios. Así debemos de depender, la dependencia. Orar es demostrar la dependencia que tenemos en Dios, así como el árbol depende de la agua para que le pueda dar vida a las raíces y hacer las hojas verdes, ¿verdad? Así dependemos nosotros de nuestro Dios, de la oración a nuestro Dios. Debemos de orar también, estamos en esa pregunta, para vencer la tentación. Vencer la tentación que siempre está a la puerta. Dice la palabra de Dios, Mateo 26, 41. El Señor les dice a sus discípulos, velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En su momento más angustioso, el Señor le dijo a sus discípulos que fueran con Él a orar. Note que el Señor, miramos otro ejemplo del Señor, en un tiempo de angustia, Él fue a la presencia del Señor en oración. Y Él quería que sus amigos, sus discípulos estén ahí con Él, orando con Él. Pero se cansaron, tenían sueño. Pero note las palabras del Señor, velar y orar para que no entréis en tentación. Debemos de siempre orar para que el Señor nos ayude, nos dé la fortaleza en esas tentaciones que siempre están a la puerta. ¿Por qué debemos de orar? Oramos para hallar paz. Alinear la mente y el corazón con la paz de Dios. Nos dice allí en Filipenses 4, 6 al 7. Filipenses 4, 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios. Note otra vez, estando en la presencia del Señor, estando en la oración y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo, Señor, puedo no hacerme loco? Convertirme en loco en todo lo que está pasando en mi vida. Y esa persona, todos los problemas que tiene, y se mira que tiene paz, que tiene gozo. Eso es tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que la gente no puede razonar, ¿verdad? ¿Cómo está pasando? ¿Cómo esta persona tiene esa paz? También nosotros no podemos entender en veces que tenemos esa paz con todos esos problemas. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guardará como un soldado guarda a un prisionero. De esa manera. ¿Cuánto no más Dios, que es nuestro guerrero, va a guardar nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús? Amén. Y esa fue la pregunta, ¿por qué debemos de orar? Y yo sé de que esto es un vistazo nomás. Yo sé que el tema de la oración es profundo. Para usted ahora ya tiene unas escrituras. Y la otra pregunta, qué tipos de oraciones hay? Y hay un tipo de oración que yo quiero comenzar aquí, que a menudo se pasa por alto. En las escrituras, más en el Nuevo Testamento, en las epístolas de Pablo, usted va a ver que el apóstol Pablo
Él ora con frecuencia por las iglesias y los creyentes y los santos. Yo creo que es algo muy importante para pastor, para los líderes, para padre y madre de su hogar, orar estas oraciones. Aleluya. Es una oración pastoral, se puede decir. Es una oración para el entendimiento y el crecimiento del creyente para conocer a Dios. Note lo que dice Efesios 1, 17 al 19. Note de que estas también son oraciones para la edificación de la iglesia. Pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el crecimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Note de que Pablo está orando por los hermanos, de que el entendimiento de Dios, que la sabiduría sobre Dios pueda crecer en los creyentes, en la iglesia. Eso es muy importante. Eso debemos de orar para nuestros hijos, ¿verdad? Note Efesios 3, 14 al 19. No lo voy a leer todo, pero usted lo puede notar. Efesios 13, 14 al 19. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Note este ánimo, note las oraciones de Pablo para los hermanos. Debemos de orar esto también. En esto viene fortaleza, viene también el ánimo de orar. Señor, dale el ánimo a mi hermano y hermana, a mi hijo, a mi hija, de querer orar, de querer entrar en tu presencia, de leer las escrituras, para que su conocimiento, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo more en ellos, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esas oraciones son muy piadosas, son muy importantes para honrar uno para el otro, para tener esa relación, esa comunión con Dios. Filipenses 1, 9 al 11. Filipenses 1, 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seas sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. Como estaba compartiendo nuestro pastor también, de que nosotros nos estamos preparando para la venida de Dios, para la venida del Señor Jesucristo. Y aquí está orando Pablo de que los hermanos puedan permanecer en ese amor mientras esperan la venida del Señor Jesucristo. Estas son oraciones ricas que miramos. No lo voy a leer, pero Colosenses 1, 9 al 12, Colosenses 1, 9 al 12, Tesalonicenses 1, 11 al 12, segunda de Tesalonicenses 1, 11 al 12. Son escrituras bellas que miramos aquí, ¿verdad? Se puede decir, el ejemplo que tenemos es el Señor Jesús, cuando Él hace la oración sacerdotal, ¿verdad? En Juan 14 al 17. Él ora por sus discípulos. Él está orando hacia el Padre, intercediendo por los santos, como dice la palabra de Dios. Ahí los discípulos tenían el Señor presente. Nosotros tenemos el Señor Jesús orando, intercediendo por nosotros a la diestra del Padre en este momento. Pero aquí el Señor estaba orando al Padre por sus discípulos. Guárdalos, oh Dios. No te pido que los quites del mundo, pero que los guardes del mal. Protégelos del mundo. Ellos están en el mundo, pero no son de este mundo. Estas son las oraciones que el Señor Jesús está haciendo por sus discípulos y por su iglesia. Y miramos que Pablo también está ejerciendo esto por medio de estas cartas, orando por los hermanos, que ellos puedan crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. Esa es la oración de nuestro pastor, ¿verdad? Siempre animarnos a estar en las escrituras, leer la palabra de Dios, alimentar nuestras almas. Y este es el tipo de, se puede decir, intercesión para los santos, ¿verdad? Se puede describir, ¿verdad? Esta oración. También quiero compartir con ustedes el acrónimo ACTS. El acrónimo ACTS. Y por favor, si están anotando,
notas, anoten esto por favor. Acrónimo ACTS, la A-C-T-S, ¿verdad? Eso se traduce también en español, Hechos, ¿verdad? El libro de Hechos, Acts, the book of Acts. Y esto significa adoración para la A, confesión para la C, la T es Thanksgiving, ¿verdad? Acción de gracias. Y la S es para la suplicación. Amen. Y este es como, se puede decir, un modelo excelente para estructurar su oración, ¿verdad? Y esto va mano a mano con el Padre Nuestro también, que se dirige primero a Dios. Cuando usted vaya a orar, usted puede usar este modelo, se puede decir. La adoración. Cuando nos acercamos en la oración, comencemos adorando a Dios primeramente, dirigiéndonos a Él como nuestro Creador, nuestro Padre, nuestro protector, que Él es santo. ¿Verdad? Tenemos muchos ejemplos, ¿verdad? De siempre acercándonos en la oración a Dios como santo, como Creador, todopoderoso. También la C, la confesión. Confesamos nuestros pecados en nuestra oración. Confesamos de que somos pecadores, ¿verdad? El Salmo 51, ese salmo es bueno para usar, para confesar sus pecados. Salmo 51. Ahí leemos, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Amén. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Esa es la oración, ¿verdad? De confesar. Estamos hablando del acrónimo ACTS y esta es la C, confesión. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Eso es confesar nuestros pecados. Ahora vamos a la T, Thanksgiving, acción de gracias. Eso expresa la gratitud por las bendiciones que tenemos en nuestras vidas. Muchas de las veces, siempre nos quejamos, ¿verdad? Y está bien, hay un lugar para eso. Pero debemos estar agradecidos por lo que tenemos, por las bendiciones, los favores y la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Colosenses 3:17, hablando de dar gracias. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Eso es lo que nos dice Colosenses 3:17. Siempre estar agradecidos con Dios. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Quiere conocer la voluntad de Dios? Es de que usted le dé gracias a Dios. Démosle gracias por lo bueno y por lo malo. Gracias, Señor. Porque cuando miramos nuestras vidas, la lista de bendiciones y favores está más larga que los problemas. Debemos siempre estar agradecidos, ¿verdad? Y leímos también Filipenses 4:6, donde la palabra nos dice, sean conocidas vuestras peticiones. La petición es la acción de pedir, ¿verdad? Siempre decimos, alguien tiene una petición, es la acción de pedir algo concreto a una autoridad superior, a nuestro Dios, reflejando la confianza en la providencia y bondad de Dios. Cuando hacemos una petición es, yo tengo este pedir, Señor, y yo tengo la confianza y la fe de que tú me lo vas a conceder conforme a tu voluntad. Esa es la petición. Y la S, quería incluir esa parte, ¿verdad? La petición. Pero la S, hablando de acts, es la súplica, ¿verdad? La súplica. Porque ese mismo Filipenses 4:6 dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, ¿verdad? La súplica, la oración de rogarle a Dios humildemente, una humildad profunda, expresando la dependencia total de Dios. Una oración
desesperada, con angustia. Miramos la oración del Señor con un ejemplo, ¿verdad? El Señor en Lucas 22:44, donde Él está, dice la palabra de Dios, y estando en agonía, sabiendo que iba a ser crucificado, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esa es una súplica, lo extremo, donde el Señor está sudando y sudando gotas de sangre porque Él sabía lo que le esperaba. Hay un lugar para nuestras suplicaciones. La súplica, la oración del Señor, estoy desesperado en este momento, te necesito, Señor. Hay un salmo también que le quiero compartir con ustedes, Salmo 86, 1 al 3. Salmos 86, 1 al 3. Si usted está teniendo notas, puede poner ahí, ¿verdad? Súplica. Yo se lo leo. Inclina, oh Jehová, tu oído, dice Salmos 86, 1 al 3. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo, que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Esa es una suplicación. Señor, ayúdame en este momento. Estoy desesperado. Hay un lugar para eso también. Miramos este acrónimo, ACTS, A-C-T-S, adoración, cuando iniciamos la oración, dirigiéndonos al Dios que todo lo puede hacer. La C, la confesión de nuestros pecados, reconociendo que somos pecadores. La T, dando gracias al Señor, Thanksgiving. Y la S para la súplica. Siempre traer nuestras cargas sobre el Señor. Ya con esto voy a estar concluyendo ya, ¿verdad? Miramos la oración. Y esto solo fue un superficie, se puede decir, ¿verdad? Rascando el superficie de este tema tan profundo de la oración. Ese es un fundamento, ¿verdad? Tenemos dos fundamentos como cristianos, ¿verdad? Cuando se trata de nuestra vida práctica. La primera es, no en orden, ¿verdad? Puede ser la oración y la lectura de la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios. Orar la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios, amados. Yes. Y miramos que estamos en diferentes niveles, ¿verdad? Estamos en diferentes niveles. Su oración quizás sea más larga, más profunda. Quizás la mía es corta, al punto. Teníamos hermanos como Martín Lutero que dice, yo estoy ocupado, solo puedo orar 3 horas. Estamos en diferentes niveles. Pero la meta es de ir en gloria, de seguir creciendo, que el Señor sea atractivo para nosotros, de estar en su presencia, echar nuestras cargas sobre Él, presentar nuestras necesidades personales, los problemas, las cargas, ¿verdad? Hasta nuestro físico, ¿verdad? Que nosotros cargamos dolencias, dolores, enfermedades. Es un recordatorio de este mundo caído, amados. El cáncer, ¿verdad? El dolor de cuerpo. Esto nos debe dar esperanza del mundo venidero. La vida eterna donde no va a haber lágrimas, no va a haber dolor, ya no va a haber muerte. Y como hemos estudiado hoy en esta mañana, la oración esencial para el creyente. Y la oración es posible por medio del Señor Jesucristo. Y en esta mañana, ese es el llamado. Si tú no has recibido al Señor Jesucristo, tú no tienes esta dicha, tú no tienes esta bendición de poder ir al Dios vivo. La palabra de Dios nos dice de que el Dios o los dioses de las naciones son ídolos, pero nosotros adoramos al Dios vivo que creó los cielos y la tierra.
Y tú, amigo o amiga, solo puedes tener acceso a este Dios vivo por medio del Señor Jesucristo. Es de confiar de que Él tomó tu pecado. Confesar, como hemos visto, confesar que tú eres un pecador en grave necesidad de un Salvador. Que te puede reconciliar a Dios Padre. Ayer tuvimos el privilegio de ver una relación, ¿verdad?, ser restaurada. Ya en un tiempo había una quebrartuda, ¿verdad? Esta relación estaba quebrada. No había ahí amor, no había reconciliación. No fue hasta que Cristo entró en el corazón de este varón y lo sanó su corazón. Sanó y le quitó el odio que tenía por su padre. Lo llenó con el amor de Dios, como leemos ahí en Romanos 5:5, de que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Nos quita el dolor, sana nuestros corazones. ¿Y qué fue una de las primeras cosas que hizo este joven? Le llamó a su papá y lo perdonó. Lo perdonó por lo que su padre le había hecho. ¿Y cómo es esto? Este es un milagro. Eso es un milagro que el hombre no puede hacer. Nada te puede dar esto, solo Dios te puede transformar tu corazón por medio del Espíritu Santo. Como hemos visto en esta mañana, que el Espíritu Santo transforma nuestros corazones para creer estas verdades. Entonces, cuando Jesucristo entra a tu corazón, amigo y amiga, Él te reconcilia hacia Dios Padre. Y después que Él te reconcilia a Él, te da esa sanidad y ese amor para que puedas reconciliarte con esos que están alrededor de ti. Ese es el amor de Cristo. Pero si tú no has ponido tu fe en Él, no te espera la vida eterna, no te espera la conciliación, sino la ira de Dios está sobre tu vida. Y te espera una eternidad separado de Dios. En el fuego, el lago de fuego, dice la palabra de Dios. En esta mañana ese es el llamado, de que te arrepientas, confiesa y confía en Cristo Jesús. Amén, aleluya. Gloria a Dios.